Capítulo 7 del libro de Daniel es un capítulo muy interesante. Vamos a poder hacer algunas alusiones muy rápidas sobre algunos elementos que deberían de tomar mucho más tiempo de estudio. Pero el objetivo es que podamos por lo menos quedar con algunas inquietudes de poder hacer un estudio un poquito más dedicado a este capítulo, que tiene como objetivo pues presentar en amplitud lo que estudiamos y revisamos en el capítulo 2 del libro de Daniel. Así que ese capítulo 2 del libro de Daniel es un capítulo muy importante que está en esa misma dirección. Daniel 2, 7 y 8 pues van a hablarnos casi de lo mismo, ¿no? Entonces va a ser bueno hacer la revisión de estos capítulos que nos van a ayudar a comprender cómo la forma de gobierno de Dios y cómo a veces Dios permite que algunos poderes, gobiernos, autoridades se puedan manifestar tan solo para que todas las personas del planeta puedan evidenciar que el Dios de los cielos es quien tiene el poder, la autoridad y la gloria. Yo no quiero dejar pasar por alto, discúlpeme, yo salté a Sarita. Gracias, Sarita, por estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Ese nombre me lo aprendí en la semana. En primer lugar, de esta visión o de este capítulo, esta visión es una visión de noche, y habla de algunos vientos. Cuando habla de vientos, obedece a guerras específicamente. Usted puede leer allí en el libro de Jeremías. Vamos a darle ahorita mismo la precisión para poder identificar de qué se está tratando allí. Y al hablar de esta visión, en esta condición, nos hace un recorderis y nos lleva a la creación. ¿Usted recuerda la creación conmigo? Dice la Biblia que en el principio, ¿cómo estaba la tierra? No había luz. No había luz. Estaba todo oscuro. ¿Sí? En esta visión se presenta justamente la creación distorsionada. Se presentan algunos animales, que es lo que vamos a leer en un momento más. Pero en esta visión, estos animales son animales con amalgamaciones, son animales que no fueron creados, ni diseñados, ni pensados así por Dios. Así que estos animales que se presentan aquí son una alteración de la creación divina. Aparte de esto, usted recordará que en el capítulo 1 del libro de Génesis, el versículo 26, el Señor le da el dominio al hombre para que pueda dominar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los animales. Pero en este capítulo, los animales son los que tienen el dominio. Y han quitado el dominio al hombre. Han usurpado ese dominio que le correspondía justamente a quien Dios se lo había delegado. Y finalmente, pues vamos a concluir en esta mañana haciendo la alusión con las palabras de esperanza que presenta este capítulo. La indicación del establecimiento del reino de Dios. Lea conmigo el versículo 1 del capítulo 7, tan solo allí en contexto de esto. Capítulo 7, versículo 1, por favor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel, ¿qué cosa dice allí? Un sueño. ¿Y qué más? Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Llama mucho la atención este pasaje, porque si hacemos la revisión contextual de los capítulos anteriores, de los 6 capítulos anteriores, en el capítulo 1 se presentó a un Daniel que tenía una determinación clara y objetiva de lo que Dios está buscando siempre, que todos puedan ser fieles a Dios, que puedan pagar el alto precio de decidir siempre estar con Jesús.
y que puedan de alguna u otra manera ver la gloria del Señor. Eso fue lo que nos habló el primer capítulo, justamente. También en ese primer capítulo, pues el Señor, la forma como respalda, es un respaldo completamente extraordinario, donde permite Él compartir su gloria con los que deciden creerle a Él. En el capítulo 2 logramos identificar que en esa primera fase del decreto de muerte que fue presentado, aquellos magos y astrólogos, magos de todo el reino, que no pudieran dar la interpretación del sueño que había tenido ahora el rey Nabucodonosor. Bueno, aquí ya se nos presenta que quien tiene los sueños es el rey, finalmente. Decíamos justamente que no tuvo el sueño. En primera instancia, el sueño no fue para Daniel, sino fue para Nabucodonosor. Decíamos justamente que Dios se permite indicarnos y recordarnos que Él no hace acepción de personas y que su objetivo es salvarnos a todos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios quiere salvarnos a todos, así que Él en esa ocasión se permitió dar la revelación, el sueño y la revelación finalmente a través de Daniel al rey Nabucodonosor. Decíamos que fue en esa similitud de lo que ocurrió con José en Egipto, ¿sí? Él es llevado para dar la interpretación del sueño que había tenido el faraón de las vacas flacas y de aquellas espigas. Ahora, en el capítulo 3 se presenta tan solo una réplica del capítulo 1, donde se presenta en parte la fidelidad de unos jóvenes que deciden guardar el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí? ¿Recuerda el segundo mandamiento de la ley de Dios? No te inclinarás a ellas, no te las imágenes ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ok, y todo lo que dice el segundo mandamiento. En ese capítulo 3 va en confrontación justamente con el segundo mandamiento de la ley de Dios: adorar una imagen. Pero ellos decidieron mantenerse en pie y no adorar la imagen del rey. Fidelidad y respaldo del Señor. Si usted logra identificar hasta el momento, Dios a los que se les son fieles a Él siempre los respalda. Amén. Dios sí permite que pasen sus hijos, Paula, que pasen por algunas situaciones que no son fáciles, pero indistintamente por las situaciones que las personas puedan pasar, siempre aparece Dios respaldando la decisión de sus hijos. Así que no hay nada que temer con lo que pueda hacer el hombre, con las pretensiones que de alguna forma el enemigo pudiese manifestar a nosotros. Debemos de vivir siempre en confianza, porque Dios, a aquellos que le son fieles, Él los respalda en todo momento. El capítulo 4 recordábamos un sueño más, ¿recuerdan? Ese sueño que tiene ahora el rey. Un sueño donde él tiene que ver ahora justamente con su persona. Un sueño con un árbol grande y todo lo demás. ¿Sabe que lo que podemos recordar de ese bonito capítulo, del capítulo 4 del libro de Daniel, es la forma como Dios ahora se permite establecer todas las condiciones para que aquellas personas que reconocen la grandeza de Dios puedan siempre vivir en fidelidad a Él? 1, 2, que todo lo que el diablo te quitó, Jehová te lo respalda. Es decir, todo lo que de una u otra manera el enemigo te arrebató, la felicidad, el gozo, ese matrimonio, todo lo que el diablo de alguna u otra manera hizo generó en tu vida para que tú te desviaras del camino, hoy Dios tiene un camino de retorno para que puedas vivir feliz en su santa presencia. El rey estuvo 7 años, sí, 7 años, pero volvió a ser rey. ¿Sí? El Señor preservó su reino a pesar de que Él estuvo en esa condición. El capítulo 5 es un capítulo donde recordábamos justamente que hay que estar precavidos y que siempre tenemos un turno. ¿Recuerdan? Sí, tenemos un turno. Ahora cesa toda la historia de Nabucodonosor, María, y ahora se concentra el capítulo 5 a hablarnos de otro muchacho, rey, sí, Belsasar, nieto de Nabucodonosor, aunque el texto indica hijo, pero ya hablamos de eso. Pero ahora la palabra del Señor, decíamos justamente lo importante que es estar pendiente de la oportunidad que nosotros vamos a tener de liderar.
Cuando nosotros tenemos la oportunidad, porque todos tenemos un turno en cada proceso de la vida, ¿cómo nosotros vamos a gestionar ese turno que tenemos? La Biblia dice que lo que no hizo Nabucodonosor lo hizo Belsasar. Un banquete, distrajo a los 1000 príncipes, los distrajo. Y recuerden que estamos diciendo que ya había una sentencia, ya Daniel 2 había sido claro. Belsasar tenía que estar dentro del contexto de la revelación del sueño. Él tenía que saber que en algún momento iba a llegar el final del reino, pero él no se enfocó en el final, sino que estaba distraído. Vamos a gozarnos, vamos a vivir un poquito el relajo y todo lo demás. Hay que ser cristiano, pero no llevar la religión como tal, el extremo. Uno puede darse sus libertaditas, uno puede darse sus vacaciones espirituales, ¿sí me entiende? Hay gente que le gusta vacacionar. ¿A cuánto le gustan las vacaciones? Oh, nos gustan vacaciones, ¿cierto? ¿Cuántos no? Pero uno siempre está pensando, ¿a dónde vamos a ir estas vacaciones? Ay, qué bueno poder, alguien, quizás muchos podríamos pensar, hoy sería fantástico ir por allá, bueno, muy lejos, si usted podría pensar en eso, sí, visitar otro país, visitar el lugar donde cae nieve, vamos a conocer la nieve. En vacaciones podría ser una buena oportunidad, pero bueno, hay que ser realista, ¿no? Y ver hasta dónde nos alcanza, ¿sí me entiende? El presupuesto. De pronto, hasta el Parque de las Garzas. Bueno, pero entonces, ahora, el capítulo 6 que hablamos justamente el día de ayer, un capítulo donde decíamos que aquellos que le han sido fieles a Dios, Dios los preserva en el tiempo. La fidelidad te da la oportunidad de ser preservado en el tiempo. Hablamos que Daniel, el único profeta, o este profeta de forma especial, que fue establecido, empoderado en 3 reinos diferentes. ¿Sí? En el reinado de Nabucodonosor, sigue siendo el líder de los magos. Eso fue empoderado por el mismo Nabucodonosor. En el reinado ahora de Belsasar, sigue siendo reconocido, empoderado con túnicas y collares y demás. Sigue siendo ese gran hombre. Y en el reinado ahora de Darío, sigue siendo ahora Daniel una persona bien vista por el rey. Esto quiere decir, familia, que cuando usted se dispone a serle fiel al Señor, el Señor preserva tu liderazgo en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lo preserva en el tiempo. Cuando usted decide ser humilde y reconocer que todo lo que viene de usted o lo que usted hace, no es porque es que yo soy tremendo predicador, es que yo soy tremendo director de cosas, director de algún asunto. No es usted. Es tan solo Jehová el que quiere darle a usted la oportunidad de servirlo. Porque todos los dones, dice la carta de Santiago, el capítulo 1, el versículo 17, que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Así que todo lo que nosotros recibimos proviene de Dios. Y es allí cuando usted decide darle la gloria al Señor, Dios preserva esas capacidades y esos dones en el tiempo. Y Dios, una vez más, sigue respaldando a sus hijos. Aunque tengan que entrar al pozo, pero Dios envía su ángel para bendecir. Ahora, el libro de Daniel comienza en un terreno un poquito más denso. Porque ahora Dios, en el capítulo 7, se propone presentar lo que estuvo dando la ilustración del capítulo 2. Ahora Dios se permite establecerla en una condición un poquito diferente. Pero va en la misma dirección. Sí, todo termina exactamente igual. Porque en el capítulo 2 decía que hubo una piedra cortada, no con mano humana, que destruyó toda la imagen, y esa roca se hizo un gran monte, y ese tenía que ver con el reino de Dios, que iba a ser por toda la eternidad. Así mismo termina el capítulo 7 del libro de Daniel. Exactamente las mismas condiciones. Pero ahora, miremos. Ahora Dios se permite hablarle justamente a Daniel a través de ese sueño. Decíamos que lo que él ve, dice allí versículo 2, lea conmigo por favor, dice Daniel, dijo, miraba yo en visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Decíamos justamente, de acuerdo a lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 4, el versículo 11 hasta el 13, puedes leer, allí vientos tiene que ver con guerras. Y el mar
en el gran mar, bueno, tiene que ver con multitudes, ¿sí? Tiene que ver con muchas gentes, de acuerdo a lo que dice el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, el versículo 15. Tiene que ver en esa dirección. Así que una batalla y unas batallas que tienen en su contexto multitud de personas, que en el gobierno, en el dominio que cada uno de estos reyes específicamente tiene que ver con cientos de personas que están dominadas, subyugadas bajo un poder especial. Ahora, lea conmigo, las bestias. No nos vamos a detener demasiado ahí con las bestias, nos interesan más los detalles finales. La primera bestia era como un león. ¿Era como qué? Como un león, y tenía alas de águila. Eso, ¿ustedes han visto un león con alas por allí? No sé cuántos han ido al zoológico. Rami, no sé si vio alguno por allí. No hay, ¿verdad? No hay. Decíamos que estas formas de animales son una alteración de la creación original de Dios. ¿Sí? Es así como se presenta. Una alteración de la creación de Dios. Sí, tiene que ver con su velocidad, su presteza, con su fuerza, con su dominio, pero esta primera bestia tiene que ver con el primer reino, que decíamos que la cabeza era ¿de qué? ¿De qué? De oro, y que el reino era ¿cuál? Babilonia. Ahí ya tenemos la respuesta del asunto. Dice el versículo 5, dice, vi luego una segunda bestia, semejante ¿a qué? A un oso. ¿A cuántas de ustedes, damas, iba a decir chicas, bueno, ya lo dije al fin y al cabo, les gustan los osos? ¿Sí les gustan los osos? Pero de peluche. Bueno, a muchos de ustedes les gustan los osos, y abrazar un oso, mi querida Ruby, pues esto da hasta una cosa rica, ¿no? Sentir ese animal así bien peludito. Y creo que muchas de ustedes, si les regalaran un oso, el otro día vi un oso como de 2 pisos. Yo no sé en qué casa va a servir ese oso, pero ahí está, así un oso gigantesco. Y bueno, y por allí mi esposa dijo, y las niñas, mira papá, qué tremendo oso tan lindo que tenerlo en la casa. No, demasiado trabajo. Pero este oso es un oso particular, dice aquí, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Así que estaba inclinado más hacia un lado, ¿sí? Y tiene que ver por los 2 reinos que se unieron para darle el golpe de estado a Babilonia, que fueron los medos y los persas, ¿sí? Eso tiene que ver con eso. Ya, uno de los 2 iba a ser más fuerte, así que por esa razón pues se presenta uno más fuerte que el otro, o uno más elevado que el otro. En su boca, entre sus dientes, dice, tenía ¿cuántas costillas? 3 costillas. Tiene 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Bueno, las 3 costillas tienen que ver con las 3 más grandes victorias que tuvieron los medos y los persas, incluyendo a Babilonia, Lidia y Egipto. ¿Ok? Así que tiene que ver justamente con eso. Como sus 3 preseas, sus 3 tesoros, sus 3 más grandes victorias, ¿sí? Las tiene en la boca ahí ya, tan solo para exhibirlas, ¿sí? A eso obedece justamente las 3 costillas, las 3 más grandes victorias que tuvo estos reinos, los medos y los persas. Ok, sigamos leyendo, versículo 6. Después de esto vi otra, y era semejante ¿qué? A un leopardo. Y dice que era semejante a un leopardo, y con 4 ¿qué? 4 alas en sus espaldas. Bueno, Paula, de pronto, ¿algún leopardo? ¿Has visto por ahí algún leopardo? ¿No has ido al zoológico? Sí, pero no has visto un leopardo como esto, ¿no? No. Bueno, ninguno lo va a ver porque esto solo aparece aquí en la Biblia. Pero dice que este leopardo, el leopardo se dice que es el animal más rápido del mundo, ¿no? ¿Es así o no?
o es el guepardo, ¿no? El guepardo que está más flaco. El guepardo que es más flaco, que tiene los huesos más, eso. Pero el leopardo pues tiene que ver con rapidez también, justamente, y con fuerza. Y ahora dice que tiene 4 alas. En el reinado de Alejandro Magno, ¿sí? Un muchacho tan solo de 31 años ya había terminado sus conquistas. Rápido. Pudo haber hecho muchas cosas más, pero el problema que tuvo del alcohol pues lo llevó a una muerte prematura. Y dice allí que tenía las 4 alas, que tiene que ver con la rapidez de su trabajo, de sus victorias. Y esta bestia tenía, ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Y bueno, esas 4 cabezas tienen que ver con los 4 líderes principales que tenía los griegos, ¿no? Obedece justamente a ellos, los 3 generales, quizás más relevantes que habían dentro del reino de los griegos, que era Lisímaco, Casandro y Seleuco, ¿sí? Y Ptolomeo. Así que tiene que ver con estos 4 hombres, esas 4 cabezas, que tienen que ver con esos generales de este ejército. Sigue leyendo conmigo, versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia. ¿Cómo era? Espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes que ella. ¿Y tenía cuántos cuernos? 10 cuernos. Bueno, aquí ahora se complica un poquito más, porque esta bestia es más fea que las demás. Y aparte de ser fea, espantosa, dice que tenía 10 cuernos. No sé usted cómo se la imagina. Yo iba a traer las imagencitas, pero mejor usted duerme tranquilo, ¿no? Esos 10 cuernos tenían que ver con las divisiones que iba a tener justamente este reino, ¿no? Estamos hablando de Roma. 10 pueblos. Los álamos, los francos, los burgundios, los suevos, los visigodos, los anglosajones, lombardos, vándalos, ostrogodos y elos. Eso. En la historia así se define. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno dice allí, ¿qué pasó? Bueno, ahora sí se complicó el asunto. Dice, mientras yo contemplaba, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y este cuerno tenía, mire ahora esto, tenía, ¿qué cosa dice allí? Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Aquí el asunto se complicó, porque está bien ver los animales, pero se entiende cuernos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende cuernos? Sí, exacto, pero cuernos, ahora y quiero que usted trate de imaginar a ese cuerno, y dice que ese cuerno tenía ojos de hombre y tenía boca también. Tiene que ver con un dominio y un poder. Tumba 3 y se queda él aún más extendido que los demás. Hay algunas características que presentan aquí en este mismo capítulo, características del cuerno pequeño. Revisémoslas ahí rápidamente. El cuerno pequeño, número 1, arrancó 3 de los 10 cuernos para afirmarse. ¿Sí? Arrancó 3. 1. 2. El cuerno poseía ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancia. 3. Parecía ser más grande que sus compañeros, dice el versículo 20. Número 4. El versículo 21. Vamos al versículo 21 para que lo leamos ahí. El versículo 21 dice que el cuerno pequeño, y veía yo este cuerno,
¿Y hacía qué? Guerra contra los santos y los vencía. 5. Profería palabras contra el Altísimo, versículo 25. Y hablaba palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. 6. Oprimía a los santos del Altísimo, que es lo que acabamos de leer. 7. Intentará cambiar los tiempos y la ley, que es lo que presenta el versículo que acabamos de leer, versículo 25. Y dice aún más en ese mismo versículo 25 que los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es como lo termina el versículo 25. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Ok. Y su dominio será quitado por un tribunal y será destruido. Es lo que dice el versículo 26. Que ya son buenas noticias. Lea conmigo, por favor, el versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará ¿qué cosa? Su dominio. ¿Alguien dice amén por esto? Óigame, no, pero aquí... Y le quitará su dominio, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén por esto? Bueno, todavía no me convence mucho ese amén, está muy flojo. Pero le quitará el dominio, créalo usted o no lo quiera creer, pues es lo que dice la palabra del Señor. Sí, es lo que nos da esperanza a nosotros, familia. Le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Eso habla de la gran victoria de Jesús. Familia, bueno, para nuestros queridos amigos, espero no se hayan de pronto distraído muchos, de pronto se hayan aburrido ahí, se hayan quedado en medio del zoológico que presenta aquí este capítulo. Pero todo esto tiene que ver en el marco del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Es una forma, es decir, el capítulo 7 y los capítulos subsiguientes ahora tan solo nos van a presentar ese marco del gran conflicto entre el bien y el mal de esta manera. ¿Sí? Es una forma como la Biblia dice, mira, hay un poder espiritual que tiene que ver con Dios y hay un poder alterno que quiere dominar a los siervos de Dios y quiere hacerse ver como el más fuerte. Sí, el poder del enemigo de Dios. ¿Ya? Es otra forma de presentar el marco, el problema del gran conflicto. Es una ilustración lo que ha aparecido aquí. Familia, nosotros tenemos que tomar una decisión. Hay decisiones importantes en la vida. Dentro de las decisiones importantes que nosotros tenemos que tomar en la vida es decidir finalmente en qué bando nosotros vamos a estar. Porque puede ser muy romántico leer todas las palabras bonitas que leeremos en un momento más. Claro, de un Dios que tiene el poder, que tiene las victorias, que puede dominar finalmente los poderes del enemigo de las almas, que puede dar la victoria a sus hijos y demás. Eso me parece fantástico, fabuloso. Pero eso no se va a hacer una realidad en su vida a menos que usted haga parte de los hijos de Dios, fieles, de los fieles hijos de Dios. Recuerdan que durante esta semana mencionamos que todos somos creados por Dios, pero hay un grupo de personas a quien Dios o que la Biblia determina que son llamados hijos de Dios. ¿Usted lo recuerda? Leamos el versículo por si acaso. Evangelio de Juan en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 12. Miren lo que dice el Señor en su palabra. ¿Cómo determina y denomina Dios ahora a los que decidieron, como en el capítulo 3, no postrarse, sino mantenerse erguidos y serle fiel al Señor? ¿Cómo los denomina? ¿Cómo se llaman esas personas? ¿Qué fue lo que hicieron esas personas para poder ser galardonados, para poder ser defendidos, para poder ser protegidos? Porque a decir verdad, a todos nos gusta que nos protejan, ¿sí o no? ¿Sabe? Yo tuve un problema en el colegio. Isaac. ¿Hay algún Isaac aquí? ¿Isaac? ¿Algún Isaac? Bueno, qué bueno. Siento que los Isaac, hay algunos Isaac, no de la Biblia, no, pero hay algunos Isaac que son abusadores, son maltratadores. Isaac era nuestro compañero, el más alto.
el más alto de todos en el salón. Yo vivía cerca de la casa, del colegio, así que ese día llegué súper rápido por algunas situaciones, no almorcé, estaba estudiando en la tarde, así que entré, mamá me dio unas monedas, así que tenía mis monedas para comprar lo que siempre me encantaba comprar en la cafetería del colegio, que era un aborrajado y una cítrica. Y yo iba contento, iba a poder ir a la tienda a comprarme mi aborrajado. Pero cuando llegamos allí al salón y vamos entrando, porque Isaac se hacía siempre allí donde está esto casi en la puerta, era como pagar el peaje ahí con Isaac. Y cuando entré, que él me escuchó las monedas, me dijo, oye, negro, vení para acá. El problema de Isaac es que trataba a todo el mundo de negro, siendo él más negro que yo. Porque hay tonos de negro, ¿sí me entiendes? Él era como turquí, una cosa, bueno. Y entonces yo me devolví y le dije, ¿qué pasó? Me dice, tenés monedas, esas monedas son mías. Yo le dije, no, señor. Negro me dice, dame las monedas. Y yo, no te las voy a dar. Porque usted sabe, uno tiene que luchar por su supervivencia, ¿sí me entiende? Un negro con hambre es un negro que usted tiene que tenerle mucho cuidado. Sí, hay que tener, bueno, algunos negros, ¿no? Algunos negros, yo hablo por mí, no hablo por los demás que estén aquí. Pero por mí, uno se coloca un poquito rucio y todo, no, eso, hablo por mí. Y entonces ya como que se le apaga el espíritu, se le va apagando, y ya el pastor no se ríe mucho, sí. Y todo lo que dicen, ya, sí. Es porque tiene mucha hambre, pastor, ¿ok? Mi esposa me conoce, ok, estamos ahí. Y entonces Isaac me dice, bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? Si no me dan las monedas, ya sabes que a la salida nos vemos. Yo, ok, está bien. Yo no estoy pensando en las consecuencias, ¿no? El hombre está sentado, así que yo no estoy pensando en que es más grande que yo, me mide, soy como 2 veces más alto que yo, y de ancho, como unas 4 veces, ¿sí? Yo no estoy fijando en eso, yo estoy pensando en mi supervivencia. Yo tengo hambre, ¿sí ve? Entonces sonó finalmente por allá, en un rato más sonó el tiempo del descanso, así que yo salí corriendo, todos salieron, y yo salí corriendo a la cafetería, hermanos, allí, y fui y me compré mi aborrajado con mi cítrica. Yo feliz, hermano, comiendo mi aborrajado, mi quesito y toda la cosa sabrosa. Finalmente terminó el descanso, vamos para el salón. Y cuando vamos entrando al salón, ya Isaac está sentado y me dice, negro, te me gastaste la plata, ¿no? Te alcancé a ver cómo te comías el aborrajado. A la salida nos vemos. Y entonces ya cuando uno ya es más consciente, ¿sí me entiende? Ya cuando uno tiene el estómago lleno, ya es más consciente de las realidades, ¿sí? De los problemas. Entonces yo le dije, no, pero Isaac, es que tenía mucha hambre, yo no almorcé, y bueno, le traté de explicar, pero Isaac dijo, no, negro, a la salida nos vemos. Ya está bien. Y entonces yo me senté, en ese tiempo eran puestos de 2, ¿no? De 2, de esos que, bueno, ya no hay. Y entonces, pupitres, y entonces estoy allí preocupado, Gustavo, yo estoy muy preocupado. Entonces mi compañerito me dice, bueno, ¿qué pasó, Erling? Pero yo digo, no, pero quizá me prometió que me va a dar una cantidad de puños ahora porque no le di una moneda y le hice todo el cuento. Y me dice, no, pero no te preocupes por eso, porque lo que pasa con vos pasa conmigo. Ah, bueno, yo me sentí un poquito más tranquilo. Esas son palabras que alientan, ¿sí me entiende? Ah, no, ¿qué pasa? No, pasa con los dos, entonces, sí, pero ¿estás seguro que me vas a defender? Sí, claro, no te preocupes. Yo, bueno, ahora sí saqué mi cuaderno y presté atención a la clase, pero cuando de repente yo estoy viendo que ya está cercana la hora de la salida para la casa, como que el espíritu me dice, mira, pero ¿quién es que te va a defender a vos? Y entonces miré a mi compañero, más flaco que yo. Si yo estaba un poquito flaco, él estaba casi transparente. Yo dije, no, aquí como que no hay esperanza. Y entonces eso me llenó más de ansiedad, de nervios, Dios mío. Yo dije, ahora la cosa va a ser terrible porque va a ser, pague 1 y lleve 2. Finalmente terminó la clase y yo haciendo marrulla para que Isaac se fuera, como que se le había olvidado la cosa. Y yo haciendo más marrulla ahí, arreglando mis cositas, arreglando mis cosas, viendo a ver qué más sacaba de ella, no tenía más nada. Y yo limpiando mi mochila allí.
haciendo tiempo para que Isaac se fuera, pero Isaac estaba tranquilo ahí haciendo la misma marrulla que yo estaba haciendo. Así que cuando todos salieron del salón, estaba mi compañero y yo. Me dice, tranquilo, Erling, yo estoy aquí para respaldarte. En mi mente, pues yo no le dije nada, pero yo en mi mente, no, pues valiente cosa que yo ahora tengo ahora, ¿sí? Y entonces Isaac se fue acercando a nosotros y dijo, bueno, negro, ahora sí vamos a arreglar, ¿sí? Tengo 5 minutos para darte lo que te prometí. Y entonces me decía, cuando yo te pida algo, entonces tú tienes que darme. Porque mira, tú eres un flacuchento. Y bueno, y me habló todas las palabras hirientes como cuerno pequeño, ¿sí me entiende? Me habló todas las palabras que quiso y como quiso. Y en ese momento, pues, salió mi compañero, porque, pues, aunque era más flaco que yo, pero era con la boca osado. Y se puso delante de mí y dijo, bueno, pues lo que pasa con él pasa conmigo, Paola. Así dijo, lo que pasa con él pasa conmigo. Y entonces Isaac lo mira y le dice, ¿en serio? Sí, pasa conmigo. Así que a él déjalo ir y los dos lo arreglamos. Ay, yo dije, ay, Dios mío, que Dios no tenga su santa gloria. Mira, y cuando estoy escuchando de eso, pues yo estoy diciendo, bueno, pero él tiene mucho espíritu valiente, entonces yo me voy a desentender del problema. Pero entonces Isaac dice, y coge al muchachito ese y lo tira por allá. Me dice, bueno, ya se arregló el problema. Ahora sí, los dos. Bueno, para hacerles corta esta historia, ya terminó como usted se lo imagina, ¿sí? Sí, terminó como usted se lo imagina. No la pasé muy bien ese día, no la pasé muy bien. Me revolcó, por lo menos le di unos 2 puños, yo creo que le di 2 puños. Pero cuando llegué a la casa, una de las cosas que mamá decía, el bolsillo, cuida el bolsillo, porque cada rato yo llegaba con el bolsillo desprendido, ¿sí? Eso era siempre. Pero ese día que llegué, mamá no estaba mi hermano mayor. Y entonces él me ve allí, que estoy caminando hasta Renco y toda la cosa, y me dice, ¿qué te pasó a vos? Me dijo, no, le hice toda la historia, lo que había pasado. Él me dijo, no te puedo creer. Sí, ¿y te dejaste pegar? Sí. Yo traté de hacer lo mío, ¿sí me entiende? No, yo como que le metí 2 puños, le dije yo. Me dijo, mi hermano mayor estudiaba en el mismo colegio. Y me dijo, en el descanso nos vimos. ¿Por qué no me dijiste nada? Es decir, ¿por qué no te acercaste y me dijiste lo que estaba pasando? Si tú te acercas en el descanso, que fue el espacio donde nos vimos, pero bueno, tú pasaste ahí rápido, me saludaste rapidito y te metiste en la cafetería ya. Pero ¿por qué no pensaste un momento y me dijiste, mira, tengo este problema, hay alguien que me quiere golpear? Si tú me hubieses dicho, seguro que yo te hubiese defendido. Entonces miré a mi hermano y dije, bueno, mi hermano es casi de la misma estatura, porque mi hermano es bajito, casi de la misma estatura que Isaac, pero sé que lo supera en fuerza. Ahí estaba la solución. ¿Y sabe qué? Mi hermano, para que yo aprendiera, a defenderme, y para que yo aprendiera que cuando yo no pudiera, lo buscara a él, entonces también me dio unos buenos amarretanos ese día. Me dijo esto, como dicen por ahí, al caído caerle, ¿sí me entienden? Pero es para que no lo olvides, que cuando estés en problemas tienes que buscar a tu hermano, que yo lo arreglo. Ese día comprendí muchas otras cosas más en el término espiritual también. ¿Sabe que Jesús, familia, ha estado viendo a sus hijos desde mucho tiempo sufriendo? Fueron cientos de personas que fueron muertas, que fueron matadas cruelmente en el tiempo de la hegemonía del cuerno pequeño. Fueron muertos cientos de personas. Pero todos decidieron morir porque había una esperanza de un Dios que los iba a defender. Un Dios que estaba dispuesto a respaldarlos, familia. La pregunta es, cuando estás en medio del dolor, de la depresión, cuando las cosas no están saliendo bien, ¿a quién te acercas tú para que lo resuelva?
Siempre hemos tratado nosotros de resolver las cosas por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, con nuestro intelecto, pero eso no sirve. Nosotros tenemos que acercarnos al que desde el principio dijo que ya tiene la victoria sobre todas las cosas. La palabra del Señor dice, lea conmigo cómo el Señor da estas palabras de esperanza en medio de toda la hegemonía que el diablo quiere dominar y hacernos entender que Él tiene el control. Él dice, a través de la enfermedad yo tengo el control. A través del problema de adicción a cualquier tipo de cosa, Él dice, yo tengo el control de tu vida. Tú de allí no te vas a salir, familia. Pero cuando usted entiende y comprende que la palabra de Dios tiene una palabra de esperanza, que Dios dice, ok, el enemigo por algún tiempo probablemente te va a meter en el río, en el caldo de medio de la depresión, de las cosas horribles de la vida, pero tranquilo, porque de allí yo puedo sacarte. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 14: y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Y su reino, uno que no será, ¿qué cosa? Que no será destruido. Lea conmigo el versículo 17 y 18 del mismo capítulo. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero después recibirán ¿qué? ¿Quiénes? Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bendita es la palabra del Señor. Ok, pero ¿quiénes son los santos finalmente? 2 versículos para comprenderlos. 1. Dijimos Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 1, el versículo 12. 1:12. 1:12. Mire lo que dice el Señor. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué fue? Hasta todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Les dio el poder. Ahora, es decir, la palabra que aparece allí, dominio, poder, es una palabra semejante ahora a esta, ¿sí? La palabra que ahora Dios dice, el poder que ahora Dios otorgó, que ahora se manifestó para defender a los santos del pasado, es la palabra ahora que Dios dice que le da el mismo poder, el mismo dinamis, la misma fuerza, el mismo poder a aquellos que ahora le reciben, que son llamados, dice allí, les dio el poder y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que lo reciben a Él y los que se someten a su voluntad. Del Dios que defiende, del Dios que protege y que hace nuevas todas las cosas. La palabra del Señor indica en la carta de Efesios las victorias que el Señor ya declaró. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios: según nos escogió en Él, en Cristo, desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. 1. El trabajo más grande ya lo hizo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? El trabajo más grande. Yo no sé si ustedes, los que hayan jugado fútbol, ¿no? Tú sabes que hay gente mala y que se ayuda también, ¿no? Hay gente mala, de esos malos perversos que uno dice, pero ¿para qué se colocan guayos? ¿Para qué se colocan? Como que hay que cambiarle su mentalidad, ¿no? Porque él se cree que por tener una camiseta que diga Messi atrás, o Cristiano Ronaldo, o alguna cosa, o tener unos buenos guayos, eso es suficiente, lo hace la tremenda figura. Pero esas personas son malas, son perversas, son de las que siempre dicen, usted sabe, a veces, no, que elige todo, y bueno, y eligen, y todos eligen, y bueno, y fulanito al gol.
Ahora mire lo que hizo el Señor. Desde el principio, mi querido Juan, desde el principio Dios nos eligió. A los malos, a los perversos, a usted y a mí se permitió elegirnos el Señor. A pesar de las malas cosas que hacemos, a pesar de los pecadores que somos. Pero Dios desde el principio dijo, está bien, yo sé que Janet es así, yo sé que fulanito es así, yo sé que Carlos es así, yo sé que Pedro es así, yo sé que Santiago es así, yo sé que tú eres así, Paula. Pero ahora Dios dice, a pesar de lo que yo tengo, ese previo conocimiento de quién eres tú, yo me permito elegirte para que no mueras por las acciones del diablo, sino para darte vida eterna en Cristo Jesús. Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo. Porque el enemigo que nos susurró que no podemos salir de allí, que no podemos nosotros avanzar, que no podemos nosotros bautizarnos y mantenernos caminando fieles hasta el día de Jesucristo. Porque muchas personas tienen en su mente que si se bautizan van a fallar. ¿Quién dice eso? Es decir, tú no puedes llegar a la conclusión sin ni siquiera haberte colocado los zapatos. No, yo no lo hago, yo necesito más tiempo porque ¿para qué? Yo me conozco, porque si yo me meto, yo sé que voy a fallarle, yo tengo todavía mis luchas. ¿Y quién no tiene luchas? Es decir, ¿qué nuevo está diciendo? Es decir, toda la gente que estamos aquí, todos los que estamos aquí, tenemos alguna lucha, tenemos alguna debilidad, algo que no hemos podido superar y que estamos allí dándole fuertemente a través de las rodillas, creyendo en el poder de Dios. Todos de alguna u otra manera hemos creído en la promesa del Señor, que Él colocará su Santo Espíritu para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por el poder que opera en nosotros. Familia, estamos hablando aquí a personas pecadores, de los cuales también yo soy el primero, pero que hemos aprendido a reconocer el poder de un Dios que tiene la victoria sobre todas las cosas. La invitación de este día, en el nombre del Señor, es para personas que quieran entregarle su vida a Cristo Jesús. Esa es la primera invitación. ¿Sabe? Entregarle la vida al Señor es reconocer que usted no tiene fuerzas y que necesita que el Dios de los cielos intervenga. Necesitamos que Dios intervenga. Mi pregunta para ti en el nombre del Señor, Paola, María, Gustavo, ¿por qué no entregarle nuestra vida al Señor sin reservas? Ahora que hay tiempo, mi estimado Marino, ¿por qué no hacerlo aquí y ahora? Dios tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Porque Él sí puede hacerlo. Él sí puede hacerlo. Hoy es un gran día para el cielo. Porque dice la palabra del Señor que hay gozo en el cielo cuando un pecador es arrepentido. Cuando hay alguien que en medio de sus luchas, de sus debilidades, de sus flaquezas, dice, mira, yo ya me cansé de seguir luchando solo. Ya me cansé que el diablo, el enemigo, me coja como ropa de trabajo y me tire y me levanto y me tire y me levanto. Y ya estoy cansado de eso. Mi pregunta para ti, amigo querido, ¿cuándo te vas a cansar? ¿Cuándo te vas a cansar de estar allá a la otra orilla
tratando de remar solo y sin fuerzas con el viento contrario. Porque a veces surgen personas, ¿sabe? Motivadores, que tan solo te escuchan: mira, voy a entregarle mi vida a Jesús. Siempre aparecen motivadores para decirte: no, espérese, tome las cosas con calma, porque con Dios no se juega. ¿Ha escuchado eso usted alguna vez? Y sabe que es una palabra tremenda. Me parece que de las palabras más románticas que uno puede escuchar en esto. Con Dios no se juega. Mi pregunta es si no has estado jugando con la gracia del Señor hasta el momento. Porque cada mañana se renuevan las misericordias del Señor. Pero lamentablemente, infortunadamente, has estado en medio de tus luchas y tus complacencias. Es decir, que has estado desagradando al Señor. No has estado viviendo una vida de fidelidad al Señor, y por eso Dios presenta este ambiente para decirte: mira, cánsate, agótate de estar lidiando con tu problema, de estar lidiando con tu vida. Ahora es tiempo para que puedas abrir tu corazón para Jesús y que le puedas rendir lo poco o lo nada que tengas de tu vida y se lo rindas por completo a Él, porque Él tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor, porque en Cristo Jesús siempre hay victorias en su nombre. Amén. ¿Habrá alguien en esta hora que quiere tomar esa importante decisión de abrir su corazón para Jesús y aceptarlo como su único y suficiente Salvador? Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor bendito, de poder entender que hay poder en tu santo nombre, Jesús. Queremos en esta hora, soberano Dios del universo, colocar en tus brazos de amor a mis amigos que están en este lugar. Ellos tienen luchas, tienen debilidades, y para ellos probablemente esta decisión no es fácil. Pero suplico en el nombre de Jesús, ya que entraron al territorio donde tú gobiernas y mandas, que puedas impulsarlos, Señor bendito, a tomar la decisión que los salvará para la eternidad. Impúlsalos, Señor bendito. Haz que se levante de su silla en el nombre de Jesús. Haz que los tornillos que lo han atornillado a sus conceptos, a sus prejuicios, a sus miedos, Señor bendito, esos tornillos puedan desaparecer por la sangre de Jesucristo. Envía tus ángeles, Señor, para que batan sus alas frente a ellos en respaldo y en victoria, y entiendan que Jesucristo es el que les está llamando en esta hora para salvarlos y darles un nuevo comienzo para su vida. Gracias, Señor, porque tú escuchas y porque tú gobiernas. Lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre poderoso de mi Cristo. Amén, Señor. Amén. Amén.